Piensa en esto por un momento, ¿quién eres realmente? No me refiero a tu nombre, a tu edad o a lo que haces en la vida. Me refiero a algo más profundo, a esa voz en tu cabeza. Sí, esa misma que en este preciso instante está leyendo y comentando internamente lo que escuchas. Tal vez ahora mismo está diciendo algo como, esto es interesante o qué tontería, claro que soy yo. Pero detente por un segundo. Observa esa voz. No intentes callarla, solo mírala. Ahora dime, ¿eres tú quien habla o eres quien escucha? Desde que tenemos uso de razón, hemos creído que nuestra identidad está definida por nuestros pensamientos. Nos levantamos cada mañana y esa voz comienza a hablar sin descanso. Tengo que levantarme temprano, qué sueño tengo, odio los lunes, debería comer más sano, pero qué pereza cocinar, ¿qué pensarán los demás de mí? ¿Y si nunca logro lo que quiero? Y así continúa, sin detenerse jamás. Esa voz es nuestra constante compañía. Nos habla cuando estamos solos, cuando caminamos por la calle, cuando intentamos dormir. Nos hace recordar cosas del pasado, nos proyecta imágenes del futuro y nos lanza un sinfín de opiniones sobre lo que vemos, lo que hacemos y lo que sentimos. Y lo más curioso es que casi nunca la cuestionamos. Simplemente la aceptamos. La seguimos. Nos dejamos llevar por lo que nos dice, como si fuera la verdad absoluta. Pero ahora piensa en algo, si esa voz fueras tú, entonces, ¿por qué puedes escucharla? Si puedes notar su presencia, si puedes darte cuenta de que está hablando, entonces significa que hay algo más allá de ella. Algo que observa. Algo que es consciente. Aquí es donde entra la idea revolucionaria de Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia. Tú no eres tu charla mental. Esa voz que parece tan familiar, tan parte de ti, no es en realidad tu esencia. No eres tus pensamientos. No eres ese monólogo interno que nunca se detiene. Pero entonces, ¿qué es esa voz? Jung nos dice que lo que escuchamos dentro de nuestra mente es una construcción del ego, una identidad que hemos creado a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, absorbemos información de nuestros padres, de la sociedad, de nuestras experiencias. Aprendemos qué está bien y qué está mal, qué se espera de nosotros, qué significa ser exitoso o fracasado. Todo esto moldea nuestros pensamientos, nuestras creencias y, en consecuencia, nuestra charla mental. Es como si lleváramos una máscara invisible. Una máscara que hemos construido con cada experiencia, con cada enseñanza, con cada expectativa que los demás han puesto sobre nosotros. Y sin darnos cuenta, nos hemos identificado completamente con ella. Creemos que somos esa máscara. Creemos que somos la voz que habla en nuestra mente. Pero si esa voz en nuestra cabeza es solo una construcción del ego, si no es nuestra verdadera identidad, ¿qué hay detrás de ella? Imagina que tu mente es un océano. En la superficie, las olas representan tus pensamientos, caóticos, en constante cambio, a veces tranquilos, a veces agitados. Estas olas pueden ser suaves y armónicas o violentas y destructivas, dependiendo de lo que ocurra a nuestro alrededor. Pero, ¿qué ocurre cuando nos sumergimos? A medida que descendemos en el océano, todo se vuelve más tranquilo. Las olas ya no nos afectan. La superficie sigue en movimiento, pero en las profundidades, hay calma, hay silencio. Ese océano profundo es tu verdadero ser. Es el espacio donde los pensamientos no te controlan, donde puedes observarlos sin identificarte con ellos. Pero entonces, si esa voz en nuestra cabeza no es lo que realmente somos, ¿quién está hablando en nuestra mente? A lo largo del día, esa voz interna cambia constantemente. Es como si dentro de nuestra mente existiera un teatro en el que distintos personajes aparecen y desaparecen, cada uno con su propia forma de hablar, con sus propias ideas y con una agenda distinta. A veces nos motiva, tú puedes, no te rindas, sigue adelante. En otras ocasiones nos sabotea sin piedad, no eres lo suficientemente bueno, todos van a notar que eres un fraude. Y hay momentos en los que parece burlarse de nosotros con una contradicción tras otra. Tengo que hacer esto, pero qué pereza. Este diálogo interno es tan constante y automático que rara vez nos detenemos a analizarlo. Sin embargo, si nos observamos con atención, notaremos algo extraño, estas voces no siempre están de acuerdo entre sí.
Un día nos sentimos capaces de lograr cualquier cosa y al siguiente dudamos de todas nuestras decisiones. Un momento nos convencemos de que debemos hacer algo y al siguiente encontramos 1000 excusas para no hacerlo. Si realmente fuéramos una sola identidad fija y coherente, ¿por qué nos contradecimos tanto? Aquí es donde Carl Jung nos ofrece una respuesta que cambia por completo nuestra percepción de la mente. Dentro de nosotros no hay un solo yo, sino una multitud de facetas que compiten entre sí por tomar el control en diferentes momentos. Nuestra psique no es una entidad única, sino un complejo sistema de partes interconectadas que emergen según la situación. Jung llamó a estos fragmentos de nuestra identidad arquetipos, estructuras psicológicas universales que influyen en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Estos arquetipos son como personajes internos, cada uno con su propio papel en nuestra historia. Algunos de los más importantes son: 1. El ego, la ilusión del yo. El ego es la parte de nuestra psique con la que más nos identificamos. Es la voz principal en nuestra cabeza, la que dice: yo soy esto, yo hago aquello. Se encarga de definir nuestra identidad, de estructurar nuestra historia personal y de darnos una sensación de continuidad. Sin embargo, aunque el ego nos da la impresión de ser nuestro verdadero yo, en realidad es solo una pequeña parte de nuestra mente. Es el resultado de nuestras experiencias, creencias y condicionamientos sociales, no nuestra esencia más profunda. 2. La sombra, lo que negamos de nosotros mismos. Imagina que desde tu infancia has reprimido ciertos sentimientos, deseos o impulsos porque te enseñaron que eran inaceptables. Todo eso que has ocultado y empujado al fondo de tu mente no desaparece, sino que se convierte en la sombra. Es la parte de ti que guarda tus miedos, inseguridades y aspectos que no quieres reconocer. A veces, cuando dudas de ti mismo, cuando sientes culpa sin razón aparente o cuando reaccionas de forma impulsiva, es la sombra quien está hablando. 3. El persona, la máscara que mostramos al mundo. Cada día interactuamos con diferentes personas, en el trabajo, con la familia, con amigos, con desconocidos. En cada contexto, adoptamos un rol distinto, ajustamos nuestra forma de hablar, nuestra actitud y hasta nuestras emociones. Jung llamó a esta máscara social el persona, que es la imagen que construimos para ser aceptados. Es la versión de nosotros que mostramos al mundo, pero no necesariamente la más auténtica. 4. El self, el verdadero centro de nuestra identidad. Si el ego es la superficie de un océano y las sombras son las profundidades ocultas, el self es el océano entero. Representa la totalidad de lo que somos, incluyendo lo consciente y lo inconsciente. Es la parte de nosotros que observa sin identificarse con ninguna voz en particular. Cuando alcanzamos estados de profunda introspección o conexión con algo más grande que nosotros mismos, nos acercamos al self. Un conflicto interno constante. Cada uno de estos arquetipos tiene su propia voz en nuestra mente, y es por eso que a veces sentimos que no somos una sola persona, sino una multitud en constante discusión. Piensa en una situación en la que hayas sentido un fuerte conflicto interno. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante, aceptar un nuevo trabajo, mudarte a otro país, empezar una relación o terminarla. El ego interviene primero y te dice: esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. La sombra susurra en el fondo: ¿y si fracasas? ¿Y si te rechazan? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? El persona toma el control cuando estás con otras personas y te obliga a sonreír aunque estés nervioso, a fingir seguridad aunque estés lleno de dudas. Y el self simplemente observa. No intenta controlar nada, solo es consciente de todo el proceso. En cada decisión importante, estos arquetipos se manifiestan en diferentes intensidades. A veces, uno domina sobre los demás. En otras ocasiones, entramos en un estado de confusión, donde ninguna de estas partes logra tomar el control absoluto. Pero esto nos lleva a la pregunta más inquietante de todas: si dentro de nuestra mente existen tantas voces, si cada una parece tener su propio propósito y agenda, entonces, ¿cuál de ellas es la verdadera? Y aquí es donde la cuestión se vuelve aún más profunda. Lo que Carl Jung descubrió es algo tan profundo y perturbador que podría cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Nuestra mente no nos muestra la realidad tal como es, sino una versión distorsionada de ella.
Y el principal responsable de este engaño es el ego. Imagina que dentro de tu cabeza hay un narrador incansable, uno que nunca se detiene. No importa si estás solo en casa, caminando por la calle o en medio de una conversación, esa voz interna sigue hablando, interpretando cada situación, dándole significado a todo lo que experimentas. Pero aquí está el problema, este narrador no es imparcial. No te dice la verdad. Te dice lo que él cree que es verdad, basándose en sus propios miedos, deseos y creencias limitantes. Es por culpa del ego que nos autoconvencemos de ideas que en realidad no tienen fundamento. No soy suficiente, las cosas nunca cambian, si no me aceptan, entonces no valgo nada. Pensamientos como estos parecen venir de lo más profundo de nuestro ser, pero en realidad son solo una construcción mental, una historia que el ego nos cuenta una y otra vez hasta que terminamos creyéndola como un hecho absoluto. Para entender cómo funciona este engaño, imagina esta escena, le envías un mensaje a un amigo y no responde. Tal vez solo está ocupado o no vio la notificación, pero el ego no acepta la incertidumbre, así que inmediatamente comienza a fabricar teorías. Seguro está molesto conmigo. Quizás dije algo inapropiado y ahora me está ignorando. Tal vez ya no me considera importante. Y lo peor es que, sin darnos cuenta, reaccionamos emocionalmente a estas historias como si fueran reales. Puede que sientas ansiedad, inseguridad o incluso enojo por algo que ni siquiera ha sucedido en la realidad, sino solo en tu mente. Este fenómeno ocurre constantemente en nuestra vida diaria. Un comentario ambiguo nos hace sentir inseguros. Un gesto de alguien nos parece sospechoso. Un error del pasado nos persigue como una sentencia de lo que podemos o no lograr en el futuro. No es la realidad la que nos afecta, sino la interpretación que nuestro ego hace de ella. El peligro de vivir atrapado en la mente. Este engaño no es solo un pequeño error de percepción. Es la razón por la que muchas personas viven atrapadas en patrones de sufrimiento, inseguridad y autolimitación sin siquiera darse cuenta. Jung decía que la mayoría de las personas se identifican completamente con su ego y pasan toda su vida reaccionando a pensamientos y emociones que en realidad no son suyos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que muchas de tus creencias más arraigadas sobre ti mismo, sobre la vida y sobre los demás no nacieron de una observación real y objetiva, sino de un condicionamiento social que absorbiste desde la infancia. Si de niño te dijeron que eras torpe, tu ego puede haber convertido eso en una identidad. Soy malo en todo, mejor ni lo intento. Si creciste viendo que las personas exitosas son envidiadas o criticadas, tu ego puede haberte convencido de que sobresalir es peligroso. Si tengo éxito, la gente me odiará. Si alguna vez sufriste una decepción amorosa, tu ego puede haber creado la creencia de que el amor siempre duele. No puedo confiar en nadie, mejor me cierro. Estas ideas no son la verdad, pero el ego las repite una y otra vez hasta que se sienten como una parte inseparable de nuestra identidad. Y como resultado, terminamos viviendo dentro de una burbuja mental, reaccionando a un mundo que no es real, sino una proyección de nuestros propios miedos y deseos. Pero aquí es donde viene lo más importante. Si el ego es quien nos mantiene atrapados en esta ilusión, también significa que podemos liberarnos de ella. ¿Cómo? Eso es lo que exploraremos a continuación. Si esa charla mental no es nuestra verdadera identidad, si no somos esa voz en nuestra cabeza que constantemente nos dice quiénes somos, lo que podemos o no hacer, lo que debemos temer o desear, entonces, ¿quiénes somos en realidad? Carl Jung nos dejó una respuesta que puede cambiar la forma en la que experimentamos la vida. Somos el observador, no la mente. Nuestra esencia no está en los pensamientos que surgen y desaparecen, sino en la conciencia que los percibe. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas nunca llegan a descubrir esto porque viven identificadas con su mente, creyendo que sus pensamientos son su verdadera identidad. No cuestionan esa voz interna. Simplemente la escuchan, la siguen y se dejan arrastrar por ella, sin darse cuenta de que pueden tomar distancia. La clave para liberarnos de este ciclo no es luchar contra la mente ni tratar de silenciarla por la fuerza. La clave es observarla. Cómo romper la ilusión del ego y descubrir quién eres realmente. Jung nos enseña que el primer paso hacia el verdadero autoconocimiento es dejar de identificarnos con la charla mental y empezar a observarla desde la distancia.
Aquí hay 4 estrategias poderosas para lograrlo. 1. Observar tus pensamientos sin reaccionar. Imagina que estás sentado en la orilla de un río y cada pensamiento es una hoja flotando en la corriente. En lugar de sumergirte en el agua y dejarte arrastrar por cada hoja, simplemente las observas pasar. Eso es lo que debes hacer con tu mente. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo o limitante, en lugar de reaccionar automáticamente, solo obsérvalo. Nota cómo surge, cómo trata de captar tu atención, y cómo, si no le prestas energía, eventualmente se disuelve. Por ejemplo, si de repente piensas, no soy lo suficientemente bueno, en lugar de aceptarlo como un hecho y sentirte mal, detente y obsérvalo con curiosidad. Interesante, mi mente acaba de generar este pensamiento. Pero, ¿por qué? ¿De dónde viene? Solo este pequeño cambio de perspectiva puede empezar a debilitar el poder que tu mente tiene sobre ti. 2. Cuestionar la voz interna. La mayoría de las personas nunca cuestionan lo que su mente les dice. Si un pensamiento aparece en su cabeza, lo toman como una verdad absoluta. Pero si empiezas a analizar cada pensamiento, te darás cuenta de que la mayoría son solo suposiciones, miedos o historias que te has contado durante años. Cuando surja un pensamiento limitante, pregúntate a ti mismo: ¿esto es realmente cierto o es solo una historia que me cuento? ¿Tengo pruebas reales de que esto es verdad o simplemente lo asumo? Si otra persona estuviera en mi lugar, ¿pensaría lo mismo? Cuestionar tu mente rompe el hechizo del ego. Poco a poco, empiezas a notar que muchas de las creencias que te han limitado no son tuyas, sino ideas que adoptaste sin darte cuenta. 3. Aceptar tu sombra en lugar de reprimirla. La sombra, como la llamó Jung, representa todos los aspectos reprimidos de nuestro ser: miedos, deseos prohibidos, impulsos ocultos, partes de nosotros que la sociedad nos enseñó a esconder. Pero aquí está el secreto: lo que negamos, nos controla; lo que aceptamos, nos transforma. Cuando niegas tu sombra, ella se filtra en tu vida de formas inconscientes. Tal vez reprimas tu ira, pero eso te lleva a explotar en momentos inesperados. Tal vez rechaces tu necesidad de validación, pero eso hace que busques aprobación constantemente sin darte cuenta. Enfrentar tu sombra significa mirarla de frente sin miedo, reconocer que esas partes también son tuyas y que no necesitas esconderlas. No eres menos valioso por tener defectos, eres más fuerte cuando los aceptas y trabajas en ellos conscientemente. 4. Practicar el silencio mental. La mente nunca se detiene por sí sola. Si no tomas el control, seguirá corriendo en círculos sin descanso. Por eso, prácticas como la meditación, el mindfulness y la introspección son herramientas tan poderosas. No necesitas pasar horas meditando. Puedes empezar con 1 minuto al día, simplemente cerrando los ojos y enfocándote en tu respiración. Cada vez que un pensamiento aparezca, en lugar de seguirlo, solo vuelve a tu respiración. Este ejercicio simple fortalece tu capacidad de separar tu conciencia de la mente. Poco a poco, empiezas a notar que tú no eres la voz en tu cabeza, eres la presencia que la observa. El objetivo final: convertirte en el observador. Aquí está la verdad más poderosa que Jung nos enseñó: no se trata de eliminar la charla mental, sino de dejar de identificarnos con ella. La mente seguirá generando pensamientos. El ego seguirá tratando de narrar la historia de tu vida. Pero cuando aprendes a observarlo en lugar de creerlo ciegamente, te liberas de su control. Piénsalo de esta manera. Antes, eras el personaje dentro de la película de tu mente, atrapado en el drama, sufriendo con cada escena. Ahora, te conviertes en el espectador, viendo la película desde afuera, con claridad y sin dejarte arrastrar por la historia. Y aquí es donde surge la última pregunta, la más importante de todas. Si tú no eres la voz en tu cabeza, sino el observador detrás de ella, entonces, ¿qué eres realmente? Si no somos nuestra charla mental, ni nuestras emociones pasajeras, ni la máscara que usamos para encajar en el mundo, entonces, ¿qué somos realmente? Carl Jung nos dejó una respuesta que trasciende las limitaciones de nuestra mente racional: somos algo mucho más grande que el ego, algo que existe más allá de nuestros pensamientos y etiquetas. Somos el self, la esencia más pura de nuestro ser. No la imagen que construimos,
no las historias que nos contamos, sino la totalidad de lo que realmente somos, más allá de las ilusiones del ego. Piensa en esto, cuando cierras los ojos y toda la charla mental se detiene por un instante, ¿qué queda? Esa presencia silenciosa, ese espacio de conciencia pura, ese es tu verdadero ser. No el caos de pensamientos, no las emociones momentáneas, no las preocupaciones que van y vienen, sino la conciencia que lo observa todo sin apego. Así que la próxima vez que esa voz en tu cabeza intente decirte quién eres, cuando te diga que no eres suficiente, que deberías tener miedo, que necesitas la aprobación de los demás, haz una pausa y recuerda esto. No eres tus pensamientos. No eres tus miedos. No eres tus dudas. Eres el observador. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que tu mente te sabotea? ¿Has notado cómo a veces te arrastra a pensamientos negativos sin razón aparente? Déjame tu comentario, quiero saber qué opinas sobre este tema. Y si quieres seguir explorando la mente, la psicología y el autoconocimiento, suscríbete al canal para que sigamos cuestionando juntos la naturaleza de nuestra existencia.